Qué alegría poderlos ver nuevamente y especialmente ahora que vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a permitirle al Señor traer esa palabra a cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos y cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Pues yo sé que Él va a hablar a nuestros corazones. ¿Qué les parece si antes que nada abrimos la Biblia en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9? Un versículo que a lo mejor muchos de ustedes conocen de memoria, pero vamos a refrescarlo si es que ya lo conocen, y si no, vamos a permitirle al Espíritu Santo hablarnos. Dice así la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Dios, porque nos permites estar en este lugar. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y oramos, Dios, que esa semilla incorruptible de la palabra, que es viva, que es eficaz, que venga, mi Señor, y transforme lo más profundo de nuestro ser. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, a los que quizá más adelante vayan a escuchar este mensaje, para que Dios, cada uno de esos versículos, cada una de esas palabras, Señor, vengan directamente del trono de tu gracia y puedan traer a nuestro corazón esa convicción, puedan traer a nuestro corazón ese renuevo, esa esperanza, que puedan avivar esa fe en nuestro interior, y que hoy no salgamos iguales, sino que una vez más el fuego de tu Espíritu Santo avive nuestro interior. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén y amén. El tema de hoy es expectativa versus realidad. Y comencé leyendo con ustedes Isaías capítulo 55 y versículo 8 y 9, porque ahí el profeta está hablando al pueblo de Dios. Y el profeta, guiado por el Espíritu Santo, recibe una palabra la cual imparte y les dice: es que los planes que ustedes hacen, las expectativas que ustedes tienen son diferentes a las mías. Otra versión dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Imagínese eso. También dice: y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse. Y es que a estas alturas del año, como que uno empieza a decir: Dios mío, yo tenía tantas expectativas, y fueron pasando los días, las semanas, los meses, y se nos fue yendo el año, y decimos: Dios mío, yo había soñado con tantas cosas y siento que no se han realizado algunas de ellas. Miren estas imágenes que tenemos aquí en la pantalla. Miren la expectativa y miren la realidad. ¿Cuántas mamás reposteras hay por ahí que les ha pasado eso? Ahora miren la foto del Facebook y en persona. Esa es la expectativa. Cuando uno conoce, uno dice: uy, qué divina. Cuando lo ven a uno por ahí en TikTok con filtro y todo, pero la realidad es otra. O miren ese desayuno de panqueques del conejito. Creo que hay una más. Ahí está, la expectativa de mi fin de semana, paseando en el carro con gafas, pero la realidad, el pobre perrito haciendo oficio en la casa. Y miren esto, como ves al que te gusta y como lo ven tus amigas. Expectativa versus realidad. Y esto, si lo trasladamos a nuestro día a día, a veces nosotros tenemos expectativas muy altas, ¿cierto? Tenemos anhelos, digamos a principio de año, eso los gimnasios, como dijo mi esposo, ¿qué día? Se llenan. La dieta en el supermercado, uno ve a todo el mundo así recontra saludable, los carros llenos de lechuga, llenos de espinaca, de repollo. Eso nadie quiere meter ni papitas, ni mecato, nada, sin ningún snack, porque todo el mundo pues tiene como esa propuesta, ¿no? De ser saludable. Ahora las clases de inglés, no, eso es llenísimo. Todos decimos cada año que vamos a aprender inglés y tenemos expectativas muy altas. Pero resulta que cuando esas expectativas no se dan, viene un sentimiento o una emoción que es la frustración. Y esa frustración se puede manifestar con enojo, con ira. Esa frustración se puede manifestar con amargura. Entonces usted por ahí ve a alguien ya ahorita a fin de año ahí todo carelimón, todo bravo, y no es que está bravo, es que está frustrado, está frustrada porque tenía muchos sueños para este año que no se han realizado. Y a veces perdemos la fuerza, perdemos el entusiasmo, y especialmente cuando vemos metas en lo espiritual que no se consiguen.
Uno dice, este año voy a orar, este año voy a leer la Biblia, me voy a meter con todo, pero uno se va enfriando espiritualmente. Esta mañana estábamos estudiando en el devocional cuando Juan escribe esa carta que el Espíritu Santo le revela a la iglesia de Filadelfia, y decía la carta: tengo contra ti una cosa, y es que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que no eres, perdón, no tu primer amor, esa fue la de Éfeso, pero a esta iglesia les dice, es que no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces como que va pasando el tiempo y uno se va enfriando. Es muy fácil enfriarse. Cuando uno se va apartando de la llamarada, de esa hoguera, uno se comienza a enfriar, y no solamente en lo espiritual, también en el hogar, también en la relación matrimonial. Como que uno tiene esos momentos tan bonitos de unidad, pero poco a poco eso se va perdiendo, y entonces uno pierde como el entusiasmo, pierde como las ganas, y uno dice, pero si Dios me prometió tantas cosas para este 2024, si Dios nos dijo que era el año del fruto y del buen fruto, yo ¿por qué no siento que estoy dando o que he estado fructificando? No sé si a ustedes les ha pasado. Este mensaje nació de situaciones que yo misma he vivido. O sea, este 2024 no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Cada año que pasa tiene sus cosas buenas y sus luchas, pero estoy segura que la mayoría de los que estamos aquí hemos atravesado la frustración este año. Nos hemos dado duro contra el mundo y hemos dicho, Señor, ¿qué está pasando? O sea, si yo estoy siendo fiel a ti, si yo he intentado hacer las cosas bien, ¿qué está pasando? Si yo tenía otra expectativa, que ya para noviembre, que ya para diciembre iba a tener un buen ahorro, que iba a estar haciendo aquí, iba a estar haciendo allá, pero no alcanza. Pues bueno, la palabra de Dios en Isaías 43 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice la palabra, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un versículo que tú te sabes quizás de memoria, pero hoy el Señor te dice que los jóvenes flaquean y no tienen más fuerzas, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, y las águilas se remontan sobre el problema. El águila, para poder mirar su presa, para poder mirar su objetivo, ya no vuela ahí toda enclencle como un gallinazo por ahí mirando qué come. No, el águila se levanta y va alto, 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 y para ella poder tener una visión tan poderosa como la que ella tiene, es porque sabe levantar el vuelo, sabe mirar desde arriba las circunstancias. Y hoy el Señor quiere decirte que si a lo mejor ha sido un año en el cual las expectativas no se han llevado a cabo, todavía puedes renovar tus fuerzas en Él. Todavía puedes saber que si tú esperas en el Señor vas a tener nuevas fuerzas. Dice la palabra del Señor, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A lo mejor estás llegando ya así de rastra, como ay, yo no puedo más, como Dios mío, que empiece el otro año pues para los nuevos desafíos. No. El Señor en esta hora quiere animarte y decirte que a pesar de esas expectativas que se vinieron al piso, Él está contigo, y que si tú esperas en Él, Él va a renovar esas fuerzas cansadas. Dice la palabra que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Quizá ha habido momentos en los que te sientes así como sin fuerzas y dices, ya, o sea, hasta aquí, y ya no sé a quién más decirle. O sea, ya llamé al pastor, ya le dije a la pastora, ya llamé a mi líder, ya le conté a mi mejor amiga, y es como que ya, o sea, ya yo sé, o sea, ya todo lo que me han dicho ya yo lo sé. Pero en esta noche el Señor quiere recordarnos que si esperamos en Él, Él renueva nuestras fuerzas. Y voy a hablarles de algunos casos de familia, casos de la vida real, que encontramos en la palabra de Dios, de personas que vivieron frustradas y mucho tiempo, y pasaron por frustración en el área familiar. Y la primera de ellas es una mujer, yo les voy a ir diciendo, se las voy a describir y ustedes la van a, yo sé que no la vayan a adivinar porque la adivinación es del diablo, pero ustedes se van a imaginar quién es. Imagínense que esta mujer tenía una promesa de Dios, y esta promesa Dios se la había hecho a su esposo, y esa promesa los había llevado a ella y a su esposo a dar pasos de fe. Es más, Dios le dijo que a su familia que se tenían que ir de donde ellos vivían, irse lejos, y no les dijo para dónde. Váyanse, háganme, obedézcanme, tienen que ir, dejen su tierra, dejen su familia, y yo voy a hacer de ustedes una gran familia. Pero esta mujer llamada Sara, que ustedes yo sé que ya la identificaron, esta mujer se fue haciendo viejita,
se fue haciendo señora, le llegó la menopausia como a mí, imagínense, ya eso tenía los calores, después de los calores le dio mal genio, después del mal genio le dio de todo. Y ya no se podía tener bebés, pero Dios les había dado una promesa. Y dice la palabra de Dios, esto pasó en Génesis 12, ¿cierto? Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren serán malditos, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero él y su esposa se miraban y decían, pero ¿cuál familia? O sea, estamos solos usted y yo. ¿Y cómo va a ser eso que el Señor va a engrandecer nuestra descendencia? Que Dios le dice a Abraham que va a ser como las estrellas del cielo. Luego le dice, mira la arena del mar, cuéntala. Y empieza, no la puedo contar, así será tu descendencia. Y Sara se mira y dice, pues claro, cuando recibió la promesa ya se veían embarazo de 10 hasta 12, no sé cuántos muchachitos, pues porque para llenar la tierra, o sea, Sara estaba con esa expectativa. Pero va pasando el tiempo y nada. Y en ese tiempo, ella quiere ayudarle a Dios, como a veces nosotros, que no queremos dejar a Dios ser Dios, sino que nosotros queremos hacer la llamada, nosotros queremos hacer la entrevista, nosotros queremos el préstamo del banco. Y entonces Sara en ese afán le dijo, no, ¿sabe que ahí está Agar? Tenga el muchachito con ella. Y nosotros sabemos las consecuencias de esa decisión hasta el día de hoy. Pero pasa el tiempo y nos encontramos con Génesis 18, capítulo 18, versículo 6 en adelante, donde llegan unos visitantes muy especiales a la tienda donde vivía Abraham, la tienda de campaña. Y dice así la Biblia: entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia su rebaño y escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada. ¿Qué sabrá yogur con carne asada? Yo no sé, yo creo que era una dieta saludable. Le dio yogur, lechita y carne asada. Como en Colombia que tomamos lechita con todo. Bueno, así, tomaron yogur y carne asada. Luego dice, sirvió la comida a los hombres. Mientras que ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. O sea, un ambiente todo campestre, la carnita asada, el yogur, todo, ¿cierto? Estaban ahí sentados comiendo y de repente los visitantes lo miran y le dicen, Abraham, ¿y dónde está su esposa? O sea, esto es una comida familiar, vinimos a hablarle, a darle palabra. ¿Dónde está la señora? Y pues Abraham les dice, no, pues ella está allá en la carpa, ella cocinó y todo y allá se quedó adentro comiendo. Pues ella no estaba comiendo, estaba parando la oreja, porque mire, entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa, o sea, ya terminó el yogurcito y la carnita y se quedó ahí a ver qué le van a decir a mi esposo. Y dice, Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que a Sara le había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar de semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también ya es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. ¿Habrá algo demasiado difícil para el Señor? No hay nada que Él no pueda hacer. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba ante la tumba de Lázaro y ve a Marta y ve a María y a sus amigos llorando? Y Él les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Señor Jesucristo puede, como Sara, fructificar aún fuera de tiempo. Aunque parezca que ya es muy tarde para esa expectativa que tú tenías, aunque todo parezca perdido, para Dios no hay nada imposible. Y ya nosotros sabemos que aquella viejita que ya podía ser tal vez abuela en la vejez, tuvo en su vientre al hijo de la promesa.
Yo antes decía que el Señor llega porque llega, así sea a las 11:59, pero Él llega. Y después me di cuenta que Él también llega a las 12, a la 1, a las 2, Él llega cuando Él quiera. Su tiempo es perfecto, ni antes ni después. El tiempo del Señor es diferente al de nosotros. Este reloj que tenemos acá, ese marca el tiempo, el cronos, pero el tiempo de Dios es el kairos. Y el tiempo de Dios es el tiempo del eterno presente. Y tú y yo nos angustiamos, lloramos y decimos, ¿eso cuándo va a pasar? Es más, nos le adelantamos a Dios como Sara. Pero finalmente la promesa, si Dios te la dio, Él la va a cumplir. Sea como sea, tarde o temprano la vas a ver. Y resulta que parecía haber una maldición familiar acá, porque finalmente Dios le da a su hijo, el hijo que tanto anhela, a Isaac. Y ahora Isaac se casa con Rebeca. Y resulta que Rebeca también es estéril. Otra mujer que vive con la frustración de no poder tener un bebé. Recordemos que para su tiempo, para su contexto, para su cultura, no poder tener un hijo era una maldición. Entonces el dolor de ella era doble, porque el sueño de la mayoría de las mujeres es tener un bebé. La mayoría, yo no sé, no vayan a levantar la mano, pero la mayoría de las mujeres que estamos aquí nos soñamos, ¿cierto?, con formar ese hogar, con tener esposo y con tener el bebé. Yo siempre les he contado que yo desde niña me soñaba con ser mamá. Yo ponía la almohadita y según que ese era mi bebé, yo lo alimentaba. Luego le decía, bebé, ya va a venir el papá, porque era un anhelo. O sea, yo me soñaba siendo mamá. O sea, hay mujeres que traemos ese instinto alborotado. Hay otras que después ya les va saliendo, otras que dicen, no, yo no quiero ser mamá, pero en el camino Dios les regala ese hijo y se dan cuenta que tienen ese don. Pero es algo muy especial que anhelamos, que una familia anhela, que un matrimonio anhela. Y entonces yo me imagino que, no sé si Sara estaba viva porque ya pues tan viejita y eso, cuando ya se casa su hijo Isaac y ve a Rebeca, y Rebeca también es estéril. Y encontré algo que yo nunca me había, o sea, sí lo había escuchado, pero como que nunca lo había interiorizado. Y está en Génesis 25:21. Leámoslo, por favor, juntos. Si tiene la Biblia, ábrala ahí conmigo, por favor. Génesis capítulo 25, versículo 21. Voy a leerles desde el 20. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. O sea, no estaba tan, ya estaba, era cuchacho, ya no estaba tan muchacho, ¿cierto? Y dice, y que tomó a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Mire qué bonito este detalle. El esposo puede orar por la esposa. Y no hay una oración más poderosa que la que tú puedes hacer por tu pareja o la que tú puedes hacer por tus hijos. A veces la gente nos trae aquí el muchacho y nos dice, ay pastor, pastora, oren por mi hijo que está rebelde. O el niño está enfermo y llama, ay pastora, a la 1 de la mañana, y les prometo que si usted me llama, yo voy. Dios sabe que en mi corazón está, yo salgo corriendo, ya lo he hecho. Hay récord de eso, yo lo hago. Pero les digo una cosa, nadie en esta vida puede orar con mayor pasión por sus hijos que usted, que es el papá, y usted, que es la mamá, que lo cargó 9 meses en la barriga, que se desveló, que lo alimentó. Nadie más que a usted le duele ese muchacho. Yo los puedo querer, o sea, yo quiero sus hijos, son una bendición, me gusta verlos acá en la iglesia. Pero ¿quién va a orar con mayor pasión que usted como mamá o usted como papá? ¿Quién va a con mayor amor por esa esposa que tiene una frustración y que tenía una expectativa y que no se da y no se da y no se da? El esposo. Les voy a contar aquí una intimidad. Imagínense que el mes pasado, que no lo sepan sino mis 10,000 seguidores de TikTok. No, mentiras. Imagínense que yo estaba indispuesta, pero ya voy para 10,000. Síganme. Bueno, imagínense que yo estaba súper indispuesta y bueno, me tocó ir a Colombia, toda la cosa, estábamos allá en un viaje misionero, pero dentro del viaje pues aproveché para arreglarme el ojo, ustedes ya saben lo del ojo y lo de la barriga, y bueno, y yo iba a todo eso con mi papá y con mi mamá, y era tan bonito tenerlos a ellos, saber que estaban conmigo, que estaban orando, que me apoyaban. Pero recuerdo un día que me tenían que realizar un examen hasta con biopsia, y yo decía, yo quiero a Fede aquí conmigo, o sea, me hace falta mi esposito, y él pues ya se tenía que venir para acá.
Y yo decía, ¿cómo es eso? O sea, que tu pareja se convierte, los dos son uno solo, somos uno solo. Y nadie puede orar con, o sea, mi papá y mi mamá me aman, pero a estas alturas de la vida yo ya viví más con fe que con mi papá y mi mamá. Y son un regalo, la bendición más grande. El día que me operaron, yo abría el ojo y mi papá sentadito hacia al lado de la cama. O sea, eso es un regalo de Dios, lo más hermoso. Mis papás ahí cuidándome. Y no quiero ser desagradecida, pero lo que quiero decirles es que hay un poder cuando tú intercedes por tu pareja. Hay un poder cuando tú ves a tu esposo frustrado y no le caes encima a regañarlo. Porque nosotras hermanas así somos. Yo le había dicho, papito, y aunque uno no le diga, uno con la mirada, con, cierto, lenguaje corporal, lenguaje no verbal. Uno no necesita decirle ni a los hijos ni a nadie. Pero saben una cosa, este pasaje, esta frustración de la expectativa de Rebeca nos deja ver el poder de un esposo que ora por su esposa. Y si tú eres soltero, ora por esa mujer que Dios te va a regalar. Y si tú eres casado, nunca dejes de cubrir a tu esposa en oración. Y tu mujer, nunca dejes de orar por tu esposo. Cúbrelo. Yo aprendí muy temprano en el matrimonio a orar por él. Y es tan bonito cuando uno se acuesta en la noche, se toma de la mano, no, pero uno se toma y empieza a orar y a darle gracias a Dios. No hay nada más bonito que poder orar en pareja. Eso es un regalo de Dios. Perdón, solteros, yo sé que ustedes se entristecen, pero Dios ya les tiene lo suyo. ¿Qué dice ahora la palabra de Dios ahí? Pues Génesis capítulo 25, versículo 21 dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová. Pero saben que en el Nuevo Testamento hay un versículo donde el apóstol Pablo le dice al esposo que trate bien a su esposa para que las oraciones que él haga no tengan estorbo. Por eso es tan bonito y tan profunda la oración, porque ahí se quita todo impedimento, ahí se quita toda pelea, todo problema, porque ya no podemos estar enojados. Imagínense yo cómo oro y bendigo a mi esposo si todavía estoy disgustada con él. Entonces esto es poderoso, poder ayudarnos en esas expectativas. Pero entonces imagínense que después de que él tiene hijos, tiene los primeros dos gemelos mencionados en toda la Biblia, nacen Jacob y Esaú. O sea, ese esposo oró con tanta fe que no tuvo uno, tuvo dos. O sea, la respuesta fue sobrenatural, fue algo muy especial, fueron dos. Pero luego entonces Jacob se casa súper enamorado de Raquel. Ustedes saben la historia, no, eso se tragó de ella, como dicen en Colombia, la vio y mamacita tan linda. Y el suegro le dijo, ¿sabe qué? Tiene que trabajar 7 años por ella. Y él, no, lo que sea, suegro, yo le trabajo. ¿Y cómo es que se llega al día de la boda y le meten gato por liebre? Y cuando él va a mirar, no, que le dieron a Lea, la más fea, a Lea. Y entonces él dice, pero esta no era, yo trabajé fue por la otra, yo trabajé por Raquel. Y le dijo, no hermano, qué pena, pero en esta cultura primero se entrega a la mayor. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya después de todo, porque estaba seguro prendidito, yo no sé, ahí se podía, porque todo disimulaba el otro día que se dio cuenta. Yo creo que eso se dio, no sé, pero ¿cómo hasta el otro día? Bien enamorado. Yo no sé, no había luz, yo no sé qué pasó ahí. Pero al otro día, cuando él ve que esa no era Raquel, va a hacer el reclamo. Y le dijo, no, ¿sabe qué? Hay que trabajar otros 7 años. Y dice la Biblia que Jacob trabajó esos 7 años y se le hicieron como nada, porque la amaba. Yo siempre le digo a las solteras, ¿saben una prueba de que esa persona es la persona para ustedes? Que sea un hombre que está dispuesto a luchar, que está dispuesto a pagar el precio, a orar, a doblar rodillas hasta que Dios le muestra que esa sí es la esposa. Y cuando está seguro que esa es, pelea por ella y no se da por vencido por nada. Ay, no, es que aquí, es que allá, es que está muy flaca, está muy gorda. Lo físico va a pasar. Pero finalmente lo que quedó fue ese trabajo duro por amor que realizó Jacob por Raquel. ¿Pero qué? ¿Qué creen ustedes? También estéril. O sea, ¿no ven ustedes aquí una cadena genealógica, un círculo repetitivo, una cadena generacional? O sea, ya van 3 en la misma familia, la mamá, la hija, la nuera, la otra nuera.
Y una vez más, entonces aquí a lo mejor Raquel sabía lo que había pasado con su suegro, cómo él había orado y ese bebé había llegado, pero ella quería también un hijo, porque claro, ella era la más querida, la que Jacob más amaba, pero no podía tener hijos. En cambio, Lea, la fea, esa sí tenía. ¿Se imagina la frustración? Ay, no, pobrecita, yo creo que era linda, pero bueno, imagínense la frustración de ella, o sea, la expectativa que ella tenía. Y ya les dije ahorita, la frustración se manifiesta en enojo, la frustración se manifiesta en amargura, la frustración se manifiesta en pelea, porque cuando tenemos una expectativa que no se cumple, nos frustramos. Usted puede tener una expectativa con su pareja, con sus hijos, y cuando no se cumple, renunciar a eso no es fácil. Los papás que tenemos aquí adolescentes sabemos que hay días en que no tenía otra expectativa. Yo creí que mi hijo a los 15, yo no sé, a los 17 teníamos otra imagen en la mente. Y nos toca morir a esas expectativas muchas veces sin frustrarnos. Pero la expectativa de Raquel y el dolor que ella tenía se tradujo en celos. Y le exigió a Jacob que le diera hijos. Y Jacob le dice, es que yo no tengo el control de eso, o sea, yo no soy Dios. Mire lo que dice ahí Génesis 32. Génesis capítulo 30 y versículo 2. Les voy a leer desde el 1 más bien. Génesis 30. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. ¿Qué tuvo? Las expectativas no realizadas también nos dan envidia a todos. Porque todos sentimos celos, todos sentimos envidia. La diferencia es qué hacemos con eso que sentimos. Cuando tú sientas esos celos, ay, porque allá sí yo no, coja esos celos y llévelos a la cruz. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Él decía, hagan morir las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne: envidia, celos, pleitos, iras, griterías. ¿Sí ve? Entonces esas obras están en nosotros. O sea, ninguno acá tiene una aureola de decir, ay no, yo nunca siento envidia, a mí nunca me dan celos. A todos nos ha pasado. La diferencia es qué hacemos con ese sentimiento. Si de una lo llevamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo no quiero sentir eso, yo quiero gozarme por la bendición. Porque mire lo que sentía esta mujer. Sentía envidia ¿de quién? De su hermana. Pasa hasta en las mejores familias. O sea, yo no concibo eso. Yo digo, ¿cómo yo voy a tener celos de mi hermanita? O sea, si lo que le pasa a ella me pasa a mí, o sea, es una alegría ver que ella consigue sus sueños. Pero es que el problema era la expectativa, porque la expectativa más grande y el anhelo de su corazón era ser mamá y no podía tener ese hijito. Y entonces dice, y Jacob se enojó contra Raquel. O sea, la quiero mucho, mamita, trabajé 14 años por usted, pero no, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, bueno, lo mismo que hizo en el pasado Sara. Ahí está Bila, ahí está la sierva, lléguese a ella. Y así, cada que Lea tenía un hijo, cada que la sierva de Lea tenía un hijo, Raquel hacía lo mismo. Hasta que llegó el día donde por fin se cumplió la promesa, donde por fin Raquel pudo ser madre de 2 hijos. ¿Se acuerdan ustedes? Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Los 2 menores fueron José y Benjamín, hijos de esta mujer, de Raquel. ¿Qué haces en el proceso mientras esperas? ¿Qué haces en el proceso mientras que estás frustrado? ¿Qué haces con esos sentimientos? Ahorita al final vamos a hablar 3 cosas que te van a ayudar a procesar esos sentimientos de frustración cuando las expectativas no se cumplen. En la Biblia encontramos muchas otras personas, muchas otras familias que vivieron la infertilidad. Por ejemplo, Ana y Elcana. ¿Se acuerdan ustedes los papás de Juan el Bautista? Que cuando el ángel se le aparece a Elcana y le dice, tu mujer va a tener un hijo, y él no lo pudo creer. Fue tal la cosa que quedó mudo. El Señor le dijo, no vas a hablar hasta que no nazca el bebé. ¿Cómo sería que cuando el bebé iba a nacer le dijeron, ¿cómo se llama? Y tuvo que escribirlo, Juan. Porque es que ya eran, la Biblia dice claramente, eran estériles, estaban viejitos. Pero hay algo imposible para Dios. La expectativa estaba muerta completamente. Y todos sabemos quién fue Juan el Bautista, el que abrió el camino para el Señor. La expectativa se cumplió. Ana, ¿se acuerdan ustedes de Ana ya en el primer libro de Samuel?
Lloraba porque Penina la atormentaba. Hay una prédica de mi esposo que se llama No mates a Penina, porque Penina la hacía llorar y Penina la hacía a ella postrar de rodillas, porque Ana tenía una expectativa, tenía un sueño que no se hacía realidad. Y Penina es el enemigo cuando viene y te refriega en la cara que no lo has conseguido. Viene y te dice, pero estás enfermo, pero estás enferma, pero tu hijo, pero tu esposo, pero tu trabajo. Esa es Penina. Pero un día, cuando la voz profética se levantó, la mujer estéril fructificó. No sé en qué área de tu vida hoy estás siendo estéril. ¿En qué área de tu vida no puedes dar fruto? Y a lo mejor sientes que ya no se va a poder. Sientes miedo. El temor se apodera. Pero el Señor te recuerda en esta noche que para Él no hay nada imposible. Y nada es nada. La Biblia menciona cómo Dios cumplió las promesas a estas mujeres estériles, cómo Sara, Rebeca, Raquel pudieron fructificar. Isaías 54, en los versículos del 1 al 17, dice que a la mujer estéril es aquella que va a tener aún más hijos que la mujer que tiene esposo. Imagínate eso. En esa profecía el Señor le dice a su pueblo: regocíjate, hija de Sión, da voces de júbilo, porque yo soy tu marido, yo soy tu esposo. Porque Él es el esposo de la viuda, Él es el esposo de la mujer divorciada, de la mujer sola. Él ha prometido que la gloria postrera será mayor que la primera, y que si hoy estás llorando, en la mañana vas a sonreír. Porque la Biblia dice que con lágrimas sembraron, pero con regocijo segarán la preciosa semilla. Síguele creyendo al Señor. La respuesta entonces es a la frustración. Se manifiesta de muchas maneras, pero hay varias expectativas que nos causan frustración, y voy a hablarles de tres. Las expectativas que son predictivas, o sea, cuando tú esperabas algo que iba a pasar en el trabajo y eso no se da. Expectativas normativas, como que sí o sí eso va a pasar. O sea, ese ascenso es para mí, porque yo llevo más tiempo en la empresa, porque yo he sido leal, porque yo tengo el conocimiento en el área. Pero resulta que ascienden a la señora nueva que acabó de llegar y la expectativa se le viene a uno al piso. O expectativas merecidas: yo me lo merezco, yo sé que eso va a pasar, yo me lo merezco. Y es mejor no esperar nada y que te sorprendan, porque cuando tienes expectativas muy altas, a veces es muy duro el golpe cuando uno aterriza en la realidad. Entonces el problema comienza cuando esos tipos de expectativas son irreales y también se vuelven irracionales. O sea, son tan altos y no pasan que uno se comienza a frustrar peor y peor y peor. ¿Cómo evitar que esas expectativas nos desilusionen? Número uno, no des por hecho las cosas. No des por hecho nada. Habla con tu pareja. Es que yo pensé, es que yo creí que ella, como hizo esa mala cara o como se fue, yo pensé. Uno da por hecho las cosas. No es por hecho las cosas, pregunta, habla. Eso va a evitar la frustración. Por otro lado, sé realista. Tener ilusiones, tener sueños es bueno, pero con los pies en la tierra. Hay que soñar en grande, pero con los pies en la tierra. Hay mucha gente que sueña, como dice mi esposo, con la maleta de dólares, que le cayó el $1.000.000, y él siempre dice: esté pendiente, o sea, esté activo, esté trabajando, no sea que le caiga la maleta y ahí lo aplastó. Tenía una expectativa muy bonita y uno dice: no, este es el negocio de mi vida, mejor dicho, yo me voy a tapar en plata haciendo TikTok Live. Mentira, eso no le pagan a uno nada, y uno con esas expectativas súper altas por allá, imagínense. Expectativas realistas. Algo que me gusta mucho de mi esposo es que él es muy claro. O sea, él es muy, o sea, al pan pan y al vino vino, y no le tiembla la voz pues para decir las cosas. Y siempre que él tiene un proyecto, siempre que va a iniciar hasta una consejería, cualquier proceso con alguien, siempre le dice: ¿qué estás esperando de mí? ¿Qué necesitas de mí? Y yo te digo si yo lo puedo llevar a cabo o si no. Si yo puedo y yo me comprometo, créeme que lo voy a hacer sí o sí. Y los que lo conocemos sabemos que lo va a hacer. Pero siempre viene con la persona y le dice: ¿qué es lo que tú esperas? O sea, ¿qué necesitas? Dime. ¿Por qué? Porque eso da claridad.
En todo lo hace, hasta en el matrimonio, así es terrible, pero es mejor saber a qué se atiene uno. Entonces, otra cosa que tenemos que aprender, aparte de ser realistas, es que cada persona tiene sus tiempos. No corras, sé paciente, acepta que los demás pueden tardar un poquito más. Eso evita que nos frustremos, porque tú tienes esa expectativa de como hágale, y en Colombia decimos es mejor atajar que empujar, o sea, actívese, ¿qué le pasa? Tu hijo está en los tiempos de Dios. El que lo convence es el Espíritu Santo. Tu trabajo, ese ascenso, ese emprendimiento, esa situación de salud, eso está en las manos de Dios, en el tiempo de Dios. Y por último, pide ayuda. Si te ves superada o superado, trabaja en cómo gestionar esos sentimientos, cómo gestionar esas emociones. Pero estos 3 últimos que les voy a dar, para los que están tomando nota, no los veo, pero yo sé que están tomando nota mental. Estos 3 últimos, lléveselos en el corazón. Los que están conectados, yo sé que sí. Número 1, haz una lista diaria de tres cosas por las que tú estás agradecido. Haz que no se da el negocio, haz que no pasa nada con este hijo. Escribe 3 cosas buenas de esa situación difícil que tú dices, ¿por qué no se da? No ha pasado, pero entonces yo ya aprendí a ahorrar para llegar a esa meta. No ha pasado, pero ahora yo aprendí a orar por ese matrimonio. No ha pasado, pero ahora estás más fuerte, estás más resistente. ¿Se acuerdan la historia de ese hombre que Dios le dijo, empuja esa piedra, una piedra grande como la piedra del Peñol de allá de Colombia? De una piedra que hay allá que dicen que es un meteorito, bueno, eso es una cosa gigante. Y este señor empujaba y la piedra no se movía, y pasaron semanas, meses, hasta que un día él viene con Dios y le dice, no más, Señor, o sea, yo no hago sino empujar esa piedra y no se mueve. ¿Qué piedra? Literal, o sea, no se mueve. Y el Señor lo mira y le dice, yo te dije que la movieras. No, me dijiste que la empujara. Bueno, ahora mira tus brazos. Y cuando los mira, están así todos musculosos. Mira tus piernas, están así todas duras, los músculos. Y le dice, ¿sabes una cosa? Mover la piedra me toca a mí. Tu trabajo es creer, tu trabajo es esforzarte. ¿Cuál era tu expectativa? Mover esa piedra. La fe mueve montañas, pero el que hace la obra es el Señor. Tú sigues esforzándote, no te des por vencido, no te des por vencida, porque estoy segura que tú no eres el mismo ni la misma de enero. Haz esa lista de gratitud. Aquí tenemos esa buena, ¿cómo se diría? Costumbre de que el 31 todo el mundo trae una lista de gratitud. ¿Por qué está agradecido este 2024? Y por el otro lado, las peticiones para el 2025. Pero antes de pedir, agradece. Haz una lista. Ay, mi esposo nada que vuelve a la casa, pero yo aprendí a madrugar a orar. Sigo enferma, pero yo aprendí a cómo, no sé, tomarme el medicamento. Cosas así tan básicas que a veces no queremos hacer, pero que en los procesos difíciles, de cuando esa expectativa no se da, aprendemos. Haz esa lista. Segundo, busca una promesa de la Biblia. Escríbela en un lugar donde la puedas leer continuamente. Aférrate, que esa sea tu ancla. Ustedes han visto los barcos tan gigantes, el ancla como es de chiquita. ¿Qué día estaba viendo el crucero más grande del mundo? Una belleza. Y cuando uno ve el ancla y los lacitos, uno dice, eso es pequeñito en comparación a ese crucero. Pero esa ancla es la que lo mantiene en tierra. Busca un ancla, un versículo que tú dices, esta es mi palabra. Por ejemplo, Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Esta leve tribulación momentánea no es nada comparado con la gloria que en tu vida ha de manifestarse. Eso que ves ahorita en tu hijo, eso no es nada comparado con lo que Dios está haciendo en él. Eso que tú ves en tu salud no es nada comparado con lo que Dios está trabajando en tu vida, porque los procesos nos sacan brillantes como el oro. Porque es en la prueba, en el fuego, donde sale de nosotros la verdadera fe. Escribe un versículo, dile, Señor, dame una palabra para este proceso que yo estoy viviendo. Y vas a ver cómo Él te habla. Y vas a ver cómo cada mañana ese versículo va a ser un ancla para tu vida.
Y por último, provoca momentos que te distraigan. No te quedes ahí anclado a esa situación. Invite a los pastores a comer, hágales una comidita, no, invite a una amiga, prepare algo diferente, escuche música, vea una película, aprenda alguna cosa nueva. No se quede enfocado ahí, en esa expectativa que no se dio, en esa frustración. 3 cosas: escribe por qué estás agradecido cada día, encuentra un versículo que sea tu ancla, pero luego no dejes tu mente ahí. La Biblia dice: llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Dice la palabra en Filipenses: piensen en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honesto. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Cambia ese pensamiento negativo, porque es que uno que le da vueltas a lo mismo, sobre todo las mujeres, los hombres como que dejan ir más fácil, pero uno llama a la amiga y al ratico le escribe y vuelve y le dice y uno le da vueltas y lo mira por aquí, lo mira por allá, y en la madrugada se levanta y se acuerda y uno le quiere hasta escribir. Imagínate qué tal cosa, pero es que yo creo que aquí, pero es que ya, sáquelo. Enfoque sus pensamientos ahora en Cristo. Enfoque sus pensamientos en una actividad, vaya, haga ejercicio, trote, prepare un alimento, haga algo diferente. No se quede ahí enfocado. Y siempre recuerda que los planes de Dios para ti son diferentes a los que tú pensabas. Por eso comencé con ese versículo. Y por último vamos a leer Jeremías capítulo 29 y versículo 11, donde la palabra de Dios nos recuerda que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza mejor. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, yo escucharé. Toma esa promesa: cuando tú oras, Él escucha, y si Él escucha, Él responde. Puede que no siempre te diga que sí, quizás te va a decir que no, quizás te va a decir espera, pero cuando tú oras, Él escucha y Él responde. Dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Quédate con esa promesa en esta noche. A pesar de las expectativas, a pesar de la realidad, a pesar de lo que hoy tengas enfrente, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estamos para ti. Te doy gracias, simplemente gracias. El mes pasado teníamos esa serie donde aprendimos a decirle: Señor, gracias. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por esa enfermedad, gracias por esa crisis económica, porque en ella he podido ver quiénes son los que verdaderamente creen en mí. Gracias por ese problema, por esa desilusión, gracias por ese desacierto, porque ahí, Señor, tú me mostraste que yo no estaba sola, ahí tú me mostraste que yo no estaba solo. Gracias, Señor, porque aunque mis expectativas eran diferentes y hoy termino el año quizá sin plata en el banco, no sé cómo tú estás terminando, quizá con un problema médico, quizá con una situación familiar, pero aunque tu expectativa hoy esté en el piso, todavía puedes levantar tu fe. Recuerda que el Señor te dice que si tú esperas en Él, tendrás nuevas fuerzas. Quiero invitarte ahí donde tú estás, si lo deseas, a lo mejor ponerte de pie, levantar las manos al cielo y decirle: gracias, Dios. Gracias porque a pesar de que mi expectativa era otra, yo pensé que mi matrimonio se iba a restaurar, o yo pensé que las cosas iban a estar mejor, pero de todas maneras, Señor, gracias porque hoy tú renuevas mis fuerzas, y porque de lo malo siempre hay algo bueno, porque tu palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Adoremos al Señor.